Buenos días, hermanos. Me alegro mucho de veros a todos, especialmente a los que llevábamos tiempo sin ver, a Alfonso, a Manolo también y a mi hermana. Gracias al Señor que ha permitido que puedan acompañarnos en esta mañana en la que vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. El Señor nos va a seguir hablando a través de su palabra. Esta vez en el capítulo 4 del libro del Apocalipsis que estamos meditando durante un tiempo. Os voy a pedir que abráis la palabra del Señor en el capítulo 4 del libro de la Revelación. Vamos a leer el capítulo completo. Apocalipsis 4 del 1 al 11. Dice así la palabra del Señor. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bendito Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entenderla y que tú me ayudes a mí también a compartirla con la Iglesia para edificación y que también, Señor, la bendiga para salvación de aquellos que hoy puedan estar escuchando y que todavía no han creído en ti de todo corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Hermano, ¿te gusta lo que estás viendo? ¿Te gusta cómo está el mundo? Las noticias. ¿Cómo te sientes cuando escuchas las noticias? Lo que está pasando. Hermano, ¿te gusta la situación de las iglesias? Iglesias perseguidas, apostasía en las iglesias. Incluso te podría preguntar, ¿te gusta cómo está nuestra iglesia? ¿Te preocupa algo en nuestra iglesia? ¿Te preocupa algo en tu vida? ¿Te gusta lo que estás viviendo en tu propia vida? Este mensaje, hermano, es para personas que no les gusta lo que están viendo. Como no le gustaba lo que estaba viendo el apóstol Juan, que fue aquel que recibió esa segunda visión, esa revelación de parte del Señor.
Recuerden dónde estaba Juan. Juan estaba en la isla de Patmos, estaba desterrado, ya lo sabemos. Estaba allí con 92 años o más. Era el apóstol que más había vivido y más había servido al Señor de los 12 apóstoles, porque fue el que conoció a Jesús más joven y el que murió de más edad. Y lo que estaba viviendo no le gustaba. Su propia situación era una situación angustiosa, un anciano allí en la isla no sabemos realmente lo que estaba haciendo. Se dice que estaba en trabajo forzado. Nos podemos imaginar a un anciano de esa edad, ¿qué estaba haciendo allí? Seguro que no estaba pasándolo bien. Pero también su corazón estaba con las iglesias que él había pastoreado durante 30 y tantos años, y que cuando el Señor describe la situación de cada una de ellas, la verdad que dejaba mucho que desear. Recuerden que el Señor describe a la iglesia como representación de esas 7 iglesias, y ninguna de las 7 iglesias eran perfectas. Algunas tenían sus virtudes o sus fortalezas, pero también sus debilidades. Y aquel que las pastoreó y que era el apóstol de esas iglesias, la verdad es que se sentía también responsable. ¿Qué será de las iglesias? Quizás tanto no le preocupaba qué será de mí, sino qué será de mis iglesias cuando yo me vaya, el último apóstol. Y lo que había en el mundo tampoco le gustaba, hermano. Había un tirano en el trono de César. Alguien que estaba persiguiendo a la iglesia y que estaba implantando el paganismo en todo el imperio. Hermano, no hay nada nuevo debajo del sol. La historia se repite. Y no solo es para ese hombre que estaba preocupado porque no le gustaba lo que estaba viendo ni viviendo, sino era para esas iglesias que también estaban sufriendo persecución. Dentro de esas iglesias imperfectas había hermanos preocupados, hermanos que estaban desanimados, que no tenían incierto cuál era el futuro, no tenían por cierto cuál era el futuro de la iglesia. Y aparte del Señor animarle y darle esa exhortación de seguir adelante, de ser vencedores, de vivir como vencedores en las iglesias, de cambiar lo que haya que cambiar, de arrepentirse de lo que tenían que arrepentirse, y de darle ánimo por medio de esas 7 cartas, también esta visión es para ellos, porque eran también hermanos y hermanas que tampoco les gustaban lo que estaban viendo. Dice, después de esto, después de este panorama que él había visto, o después de esa primera visión, dice, he aquí una puerta abierta en el cielo. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Después de esto quiere decir, después de la primera visión que Juan había recibido estando en el Espíritu, ¿recordáis? En el día del Señor, cuando él se le apareció por primera vez en el capítulo 1. Él vio allí a Jesucristo y recibió de él un mensaje para cada iglesia, que era un mensaje a la vez alentador, pero también un mensaje preocupante. Y cuando Juan dice que miró, vio una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oyó, que era la voz que había oído al principio en la primera visión, dice que era una voz como de trompeta, hablando con él, le dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Te voy a decir, Juan, qué es lo que va a pasar después de esto. Después de esa situación que estáis viviendo y que no os gusta, yo te voy a decir lo que va a pasar. Y hermanos, si vemos el Apocalipsis, vemos que no es muy alentador si lo miramos a simple vista, porque lo que va a pasar es algo peor de lo que ya ha pasado. El Apocalipsis es un libro de juicios, y los juicios que comienzan en el capítulo 5, la verdad que no es decir que la iglesia va a ganar el mundo para Cristo,
sino todo lo contrario. La Iglesia va a sufrir tribulación en medio de un mundo que niega a Dios. Cuando Jesús acabó de darle el último mensaje, que fue el mensaje de la iglesia de la Odisea, dice Juan que miró y vio una puerta abierta en el cielo. La voz era la misma, hermano, que la que le había hablado a él en el capítulo primero. Es la voz de Jesucristo. Y dice que era una voz como de trompeta. Era la voz de Dios hablando, porque así era como se describía la voz de Dios cuando se manifestaba audiblemente al pueblo de Israel. Y era la voz de Dios porque Jesús es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Y es que está el Hijo de Dios hablando. Y esta nueva visión, hermano, tiene que ver con las cosas que sucederán después de aquellas, después de estas. Es decir, después de los tiempos en los que Juan estaba viviendo. Y hemos visto que no eran tiempos buenos. Y antes de revelarle lo que iba a pasar, antes de revelarle los juicios que comienzan en el capítulo 5, el Señor le permite ver una visión celestial. Vio una puerta abierta en el cielo y el Señor le dice, ven y te mostraré lo que va a pasar después, pero primero te voy a mostrar lo que está pasando en el cielo. Recuerda, hermano, que uno de los propósitos del Apocalipsis es consolar primeramente a la iglesia de aquel momento que estaba pasando por momentos difíciles de tribulación, pero también de consuelo para todas las iglesias de todos los tiempos que estemos pasando por las mismas dificultades. Y el Señor, antes de decir lo que iba a pasar, le quiso revelar una realidad paralela a lo que estaba pasando en la tierra. En la tierra estaba pasando eso, pero ¿qué estaba pasando en el cielo? Por encima, hermano, de esta realidad presente, que probablemente no nos guste, hay otra realidad paralela que está ocurriendo en el cielo y que está por encima de esta realidad. En el cielo está el Señor siendo adorado de manera perfecta, aunque aquí no lo estemos haciendo. Y el cielo siempre está por encima de la tierra. Sube acá y yo te mostraré lo que está por encima de lo que tú estás viviendo. Lo que sucede allí, hermanos, nos debe afectar a lo que estamos viviendo aquí. Esa es la intención del Señor, de darle esa visión del cielo antes de seguir diciéndole lo que va a seguir pasando en la tierra. Nos debe afectar lo que ocurre allí a lo que estamos viviendo aquí. Debemos vivir lo que vivimos aquí en la tierra con la perspectiva de lo que sucede allí en el cielo. Y hermano, no se trata de evadirnos de la realidad. No se trata de mirar para otro lado, porque es imposible. Algunos seguro que lo han intentado, es imposible. Lo que se trata es de ver lo que estamos viendo aquí, de acuerdo con la perspectiva de lo que está ocurriendo allí. Desde el cielo, ver lo que pasa en la tierra, y eso nos va a dar una perspectiva muy diferente de las cosas. Y eso, hermanos, no podemos hacerlo por nosotros mismos. Sube acá y yo te mostraré. Es el Señor el que nos dice, sube acá y yo te mostraré. Esa puerta la abre el Señor y su misericordia para con nosotros de darnos ese ánimo de abrirnos puertas cuando todas las puertas se nos cierran. En esta tierra, hermano, las puertas se nos cierran muchas veces. Juan no podía salir de Patmos. Allí estaban las puertas cerradas. Sin embargo, miró hacia arriba y vio una puerta abierta en el cielo, una puerta de esperanza. Nuevamente dice que lo vio estando en el Espíritu, aunque aquí significa mucho más que lo que ya dijo en el capítulo 1, de que estaba en el Espíritu en el día del Señor cuando recibió la primera visión. En aquel entonces tenía que ver con estar en adoración en ese día. Aquí, estando en el Espíritu, tiene que ver
con que fue en el Espíritu que pudo subir y entrar por esa puerta que vio abierta en el cielo. Fue en el Espíritu. Es decir, podemos decir que fue una experiencia extracorpórea, como ahora le gusta a los parapsicológicos decir, Pablo, recordáis que tuvo una experiencia parecida. Él dice que fue llevado al tercer cielo, pero Pablo dice, yo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no lo sé. Juan sí lo sabía, dice que fue en el Espíritu. Sin embargo, la experiencia, aunque fue en el Espíritu, no fue menos real, fue algo real lo que vio. Y lo que vio, hermano, fue un trono establecido en el cielo. Habrá cosas en el cielo, hermano, ¿qué haríamos nosotros? Si pudiéramos mirar por esa puerta abierta, como cuando vamos por la calle vemos una puerta abierta. Yo no lo hago, hermano, pero mi mujer, por ejemplo, ahí lo hace. A mí no me gusta. Y ese ahí mira, ¿no? Y lo primero que ve es estar andando. No, él entró por la puerta. ¿Y habrá cosas en el cielo para fijarse? Sin embargo, hermano, Juan se fijó en una sola cosa. Dice, al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Era lo que más llamaba la atención de todo lo que había en el cielo. El libro del Apocalipsis, hermano, es un libro de tronos. Ya hemos visto el trono de Satanás. Pues de las 62 veces que se menciona la palabra trono, en el Nuevo Testamento 47 se encuentran en el Apocalipsis. Y qué consuelo, hermano, tuvo que ser para Juan ver que en el cielo había un trono establecido y en el trono uno sentado. Ya pudo entender que no era César el que gobernaba por encima de todos desde Roma, que no era el trono de Satanás quien gobernaba verdaderamente, sino que era aquel que estaba sentado en el trono establecido en los cielos. Un trono que estaba por encima de los demás tronos, del César y del Satanás. En el trono destacaba uno sentado. No era un trono vacío. No había desgobierno en el cielo y por lo tanto no hay desgobierno en la tierra si no es controlado desde el cielo. El aspecto del que estaba sentado en el trono era semejante al jaspe y a la cornalina, que son piedras preciosas. Podíamos entrar aquí en qué significa las piedras preciosas, el jaspe, la cornalina. Hermano, recuerda, no te pierdas en los detalles, en el Apocalipsis ni en ninguna otra parte de la Biblia. Son piedras preciosas que denotan la majestad y la gloria del que estaba sentado en el trono. Y alrededor del trono dice que había un arco iris. Todo lo que va Juan a describir que vio gira alrededor del trono o está delante del trono. Todo lo que en el cielo ocurre alrededor del trono. Hermano, el cielo es teocéntrico. Y si tenemos en cuenta que en medio del trono hay de pie uno que es como un cordero inmolado, podemos decir que el cielo es cristocéntrico. Y nos enseñan las iglesias que nuestra vida debe ser cristocéntrica como iglesia y como creyente. Allí había un arco iris alrededor del trono semejante a la esmeralda. Fijaros que no es un arco iris semicircular como el que vemos en la tierra, es un arco iris circular alrededor del trono, indicando, hermanos, lo eterno, lo permanente. El círculo denota lo que no acaba, lo que es eterno, sin fin. El arco iris, hermano. ¿Quién se pondría hoy un arco iris en una camiseta? Desgraciadamente, hermano, los creyentes, los cristianos, nos hemos dejado usurpar, robar ese símbolo bíblico que
no simboliza la ideología de género, sino que simboliza el pacto de gracia que Dios hizo con Noé para no destruir nunca más la tierra con agua. Ese es el pacto que Dios hizo con Noé, un pacto de gracia, de tener misericordia de esta tierra hasta que el último de los redimidos se convierta. Y aquí el hecho de que el trono esté rodeado de un arco iris nos revela que es un trono de gracia. Dios es un Dios de pacto que cumple lo que promete. Él será fiel a su pacto. Antes de los juicios nos habla de la gracia, de sus promesas de paciencia con el hombre a fin de que se convierta. Pero también, hermanos, no hay que olvidar que es un trono de juicio. En el capítulo 5 vemos que aquel que está sentado en el trono tenía en su mano derecha el rollo, que luego el Cordero abrió y eran los rollos del juicio. Era un trono de gracia y a la vez un trono de juicio. El creyente debe mirar a ese trono con esperanza, con confianza. Es el trono de la gracia, pero el incrédulo que vive en rebeldía contra aquel que está sentado en el trono debe mirar no al arco iris, sino al rollo que tiene en su diestra aquel que está de pie, sentado en el trono. Debe mirar los juicios de Dios. Quien se ha colocado fuera de la gracia de Dios, ese sí debe temer al que está sentado en el trono. Y sigue Juan describiendo lo que había allí. Dice que alrededor del trono había 24 tronos y 24 ancianos sentados en cada uno de esos tronos. Alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes eran estos 24 ancianos? Bueno, para saberlo tenemos que irnos a lo que cantaban. Debemos fijarnos en lo que cantaban estos 24 ancianos. Y aunque no nos vamos a adelantar, sí vamos a leer Apocalipsis 5, versículos del 8 al 10, que nos da la letra de ese nuevo cántico. Dice que los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Así que estos 24 ancianos representan los redimidos de todo linaje, lengua, pueblo y nación, los redimidos por la sangre del Cordero. El hecho de que tuvieran vestiduras blancas tenía que ver con que esas vestiduras fueron emblanquecidas, como dice también la palabra en el Apocalipsis, en la sangre del Cordero. Así que eran redimidos, los representantes de todos los redimidos. Eran reyes porque estaban sentados en 24 tronos. Y aunque eran tronos subordinados a ese trono central, estaban alrededor del trono, eran personas que estaban reinando con aquel que estaba sentado en él. Y también el hecho de que se les llame anciano indica que se le había concedido autoridad para gobernar, porque ese es el sentido del anciano en la Biblia. Así que eran redimidos, eran reyes, eran también sacerdotes, porque eran 24, hermano, y 24 era el número de los sacerdotes que ministraban cada turno en el templo, según David lo había establecido. También el hecho de que tuvieran vestiduras blancas tiene que ver con el hecho de que eran sacerdotes, así era como vestían los sacerdotes, y eran 24 en cada turno. Y el que tuvieran coronas no tiene que ver con que eran reyes, porque no eran coronas reales. La corona de rey se llama o tiene una palabra en griego que es diadema.
Y la corona del vencedor, de los ganadores, en unas olimpiadas, en una batalla, es Estefanos. Y esta palabra de corona es Estefanos. No eran por ser reyes, era por ser vencedores. La palabra es Estéfanos, los vencedores. Y hermanos, estos eran la demostración de que el Señor cumple lo que promete. ¿A quiénes les prometió las promesas de cada una de las iglesias? A los vencedores. Y aquí están estos habiendo recibido lo que el Señor les prometió. El Señor había prometido: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y aquí los vemos, Apocalipsis 3:21. También dice el capítulo 1, versículo 6, el que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y aquí están estos de reyes y sacerdotes. Y recuerda lo que Pedro dijo en 1 de Pedro 2:9, ¿no? Que somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Él había prometido también: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y aquí están estos gobernando como ancianos y reyes. Y él dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estéfanos, la corona del vencedor. Apocalipsis 2:10. Y aquí vemos a estos con las coronas. Juan sigue diciendo lo que vio allí una vez que entró por esas puertas abiertas en el cielo. Dice que vio 7 lámparas de fuego delante del trono. No son 7 lámparas, es un candelabro con 7 lámparas. El menorá, el candelabro que se colocaba en el templo. ¿Veis, hermanos? Aquí la figura es de Dios en su templo. Dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Era la misma presencia de Dios. De nuevo citando cómo se describía esa aparición de Dios, esta Shekinah del Antiguo Testamento, que siempre se describen como que salía relámpagos y truenos y voces cuando el Señor se manifestaba. Y esas 7 lámparas dice que son los 7 espíritus de Dios. Hermano, es Dios el Espíritu Santo delante del trono, que Él describe como esas 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahí está el Padre sentado en el trono, el Espíritu Santo delante del trono, y si nos vamos al capítulo 5, veremos al Hijo como un cordero inmolado de pie en medio del trono. Es la Trinidad manifestando su gloria. ¿Qué más había allí? Bueno, dice Juan que allí vio un mar de vidrio delante del trono. Delante del trono vio como un mar de vidrio, dice, semejante al cristal. Es como ese mar de metal fundido, que así es como se describe en el Antiguo Testamento, y que había en el templo para contener el agua que usaban los sacerdotes y los levitas para la purificación, para su purificación ceremonial. Allí estaban, hermanos, los redimidos con sus coronas de vencedores, reinando delante del Señor. Allí estaban ministrando como sacerdotes en su templo, sirviéndole y dándole esta vez sí la adoración perfecta que el Señor se merece. Pero allí había más cosas. Allí había más criaturas de Dios. No estaban solos los 24 ancianos. Dice que junto al trono y alrededor del trono, ¿veis? Todo gira ahí alrededor del trono. Había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Que el primer ser viviente era como un león, el segundo era como un becerro, el tercero tenía rostro de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y que esos 4 seres vivientes tenían alas, cada uno 6 alas,
y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Vamos a ver un poquito quiénes eran estos 4 seres vivientes. Recordando lo que dije al comienzo, hermano, de nuevo, no fijaros en los detalles, sí es importante entender de qué es lo que aquí el Señor está hablando. Y Juan siempre utiliza términos o expresiones del Antiguo Testamento para describir lo que estaba viendo. Aparte de porque era un judío, porque también era un apóstol. Y recuerden que el Nuevo Testamento es la explicación de lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Y se parece mucho esta visión a los ángeles que Ezequiel vio en su visión del capítulo 1 y capítulo 10 de su libro, que él describe como querubines, pero tenemos una pega. Los querubines tenían 4 alas y estos tenían 6. Bueno, quizá no tiene importancia, pero si nos vamos a lo que vio Isaías en el capítulo 6 de su libro, aquí estos ángeles tenían 6 alas y él les llama serafines. Hermanos, no sabemos si eran querubines, si eran serafines, lo que sí sabemos que eran ángeles, que ministraban y servían en la presencia del Señor. Sea cual sea su naturaleza, eso es lo que era. Y lo importante no es su aspecto, sino lo que hacían. Y lo que hacían era no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Que estuviesen llenos de ojos por delante y por detrás está relacionado con la misión de vigilancia que tienen los ángeles. Y vemos en el Antiguo Testamento como el Señor muchas veces envía a sus ángeles para recorrer la tierra y que le dieran informe, ¿no? Es en ese sentido que tenían este aspecto. Y el hecho de que fuera como de león uno de ellos indica que eran seres poderosos, el rostro como de león. Que tuviera otro rostro como de becerro indica que eran seres obedientes, como lo es el becerro. Su inteligencia está representada en ese rostro como de hombre. No dice que tenía un rostro de hombre, sino como de hombre. Indica la inteligencia de estos seres. Y el hecho de que otro tuviera el rostro como de águila volando indica su predisposición y su rapidez en servir al Señor y ejecutar lo que Él les mande. La palabra para ser viviente es zoón. Nos recuerda lo de zoo, ¿verdad? Zoo tiene que ver con animal. Zoo es animal. Zoón, seres vivientes, probablemente representan aquí a toda la creación, a toda la tierra y lo que habita en la tierra, por el hecho de que su aspecto tiene que ver con animales, incluido el hombre, un ser creado. Y el hecho de que sean 4 indica que probablemente representen también a la tierra, a toda la creación. A la tierra se le llama los 4 extremos de la tierra o los 4 vientos de la tierra, haciendo referencia a los 4 puntos cardinales. Hermanos, aquí vemos a la tierra o a los representantes de la creación y a los representantes de los redimidos, esperando la restauración de todas las cosas, que incluirá, según Apocalipsis 11:18, destruir a los que destruyen la tierra, y hoy en día sabemos mucho más lo que significa eso, y los vemos en espera, pacientes, adorando al Señor. Hermano, la creación será liberada, dice Pablo en Romanos, será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación dice que aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Dice, toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación también sufre. Dice, y no solo ella, sino que nosotros también, que tenemos las primicias del Espíritu,
nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Los redimidos esperando la redención completa y definitiva, y la creación esperando también la redención, la restauración del orden y de todas las cosas delante del Señor. Hermano, una adoración perfecta en el cielo. Una adoración perfecta. Dice siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos dice que se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué consuelo, hermanos, saber que a pesar de la adoración imperfecta de las iglesias, hay una adoración que se le está dando perfecta, como Él se merece, en los cielos. Y qué consuelo, hermano, tuvo que ser para Juan y para esas 7 iglesias, los hermanos fieles allí, el saber que a pesar de sus imperfecciones y de sus muchos defectos y pecados, allí en el cielo estaban representados por esos 24 ancianos que le estaban dando al Señor la gloria que Él se merecía. Esa adoración perfecta a la que ellos y nosotros que hemos creído en Él nos uniremos algún día, cuando seamos perfeccionados como ellos. Hermano, para nosotros también estas palabras deben ser motivo de consuelo y de ánimo, porque lo que vemos no nos gusta. Y si a alguien le gusta, hermano, pues tiene un grave problema. No te debes conformar con lo que estás viendo, porque a Dios no le agrada, no le gusta tampoco. Hermano, quizás los cristianos en Occidente no estamos siendo perseguidos. Vemos como el hermano Eloy nos manda todos los días que hay muchos lugares en el mundo que sí, pero aquí no nos crucifican ni nos queman, al menos todavía. Pero sí están crucificando y quemando los valores cristianos, los valores de Dios. La familia, tal como institución creada por Dios. El derecho a la vida. Hermano, cada año, solo en España, se matan 100.000 niños por medio del aborto. Si hay un genocidio hoy en día es ese. Millones cada año en todo el mundo. El matrimonio, la educación de los hijos, todo eso está siendo crucificado. Los valores de Dios están siendo cuestionados y atacados. Y nosotros, hermanos, en medio de esa corrupción, del poder, de tanta injusticia, ¿qué podemos hacer? Podemos durante un momento dejar de mirar a lo que está pasando en la tierra y mirar a lo que está pasando en el cielo. Y durante un tiempo, hermano, entrar por esa puerta y ver lo que Juan vio y darnos ánimo. Porque lo que está pasando aquí no es algo definitivo. Hermano, allí vemos al Espíritu Santo, al Consolador, a aquel que fue enviado para ser nuestro ayudador. El que está a nuestro lado para ayudarnos es también el que está delante del trono para interceder por nosotros. Dice, con gemidos indecibles. A Él también le preocupa lo que estamos viviendo, pero Él está a nuestro favor. Hermano, también cada promesa que el Señor hace a cada iglesia son para nosotros. No para todos, para los vencedores, para el que venciere. Él nos ha dado su Espíritu para fortalecernos, para que al final venzamos. Nosotros también, hermanos, reinaremos sobre la tierra algún día. El Señor lo ha prometido y lo va a cumplir. Y esos que están allí son un anticipo de lo que luego nosotros viviremos allí. No solo allí, sino también aquí, cuando el Señor
cree los cielos nuevos y la tierra nueva donde more verdaderamente la justicia. Allí seremos reyes y seremos sacerdotes en el templo de nuestro Dios. El que venciere con toda seguridad recibirá la corona de la vida, que estos que estaban allí reconocían que verdaderamente no eran por sus propios méritos, sino por los méritos de aquel que estaba sentado en el trono, que habían vencido, y por eso arrojaban sus coronas delante de él. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, vive tu vida presente aquí a la luz de lo que nos espera allí, de lo que ya está pasando allí, porque eso te va a ayudar a perseverar hasta el fin. Nos deprime, hermano, no poder hacer muchas veces nada con lo que está pasando. Pero, hermano, sigue adelante. Lo que viene no es bueno, pero al final ganamos con toda seguridad. Y piensa que vamos a pasar la eternidad adorando a Dios. Igual que estos adoraban a Dios de día y de noche, nosotros también. Comienza a hacerlo aquí y ahora. ¿Vive una vida de adoración al Señor? ¿O solo lo hace los jueves y los domingos y algunos ni eso? Estos te están diciendo y enseñando a ti y a mí cómo debemos adorar. El que es digno de recibir la gloria y la honra y el poder de todo lo creado, de esas personas perfeccionadas, también lo es de recibir la gloria de nosotros. Si queremos saber cómo adorar a Dios, fíjate cómo estos le adoraban. Quizás muchos dirán que no han pecado. Es algo que suelen responder las personas cuando le decimos que son pecadores y que van a ser condenados. ¿Y yo qué he hecho? Hermano, cuando te digan eso, dile a la persona que no se trata solo de lo que hacemos, sino también de lo que no hacemos. En el cielo hay alguien que está sentado en el trono que es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza, no solo de los redimidos, sino de todo el mundo. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Recuerdan, hermano, lo que el Señor le dijo al diablo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás o rendirás culto. Y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso todos en algún momento de nuestra vida lo hemos incumplido. Así que nadie puede decir que no ha pecado. Pero llegará el día, hermano, que, como dice Pablo, citando a Isaías, vive yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera, hermano, que cada uno, dice Pablo, dará a Dios cuenta de sí. Si le has adorado en esta vida o si no lo has hecho. Al final todo lo vamos a hacer, todos nos vamos a hincar de rodillas delante de aquel que está sentado en el trono y se merece nuestra adoración. Y recuerda, hermano, Filipenses 2:10, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Pablo dice a los romanos que toda lengua se doblará y confesará a Dios. Pablo le dice a los filipenses que toda lengua se doblará y confesará a Cristo, porque Él es Dios. No se trata de que lo hagas o no lo hagas. Todo el mundo lo va a hacer. Se trata de hacerlo antes para salvación o después para condenación. Debes acogerte a la gracia de Dios en arrepentimiento y fe y ir a ese trono de la gracia antes de que se abran el libro de los juicios y ya no haya lugar para el arrepentimiento. Llegará un día que el que vive por los siglos de los siglos juzgará a los vivos y a los muertos.
Y nadie se librará de eso, hermano. Debes vivir el futuro, si eres creyente, con esperanza en el Señor. Ánimo, hermano, persevera hasta el fin. Y si no has creído en Cristo, mira ese trono del juicio y acógete a ese arco iris que nos hablas también, de que ese trono de juicio es un trono de gracia también. Que el Señor nos bendiga. Bendito Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por esta visión, Señor, de esa realidad paralela, Padre, que tú nos has mostrado. Gracias, Padre, porque a pesar de lo que podamos estar viviendo aquí, incluso a pesar de cómo somos nosotros, sabemos, Señor, que tú tienes un lugar preparado para nosotros en el que verdaderamente te adoraremos como a ti te agrada. Y que mientras tanto, Señor, tú sigues reinando sobre el cielo y sobre la tierra. Aunque todavía, Señor, no has puesto a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y te damos gracias por eso, Padre, porque nosotros mismos éramos también tus enemigos. Pero nos has reconciliado por medio de Cristo contigo, Padre. Y ahora, aunque imperfectamente, Señor, nos postramos delante de ti y te adoramos. Ayúdanos a hacerlo como lo hacen estos en el cielo, dándote la excelencia que tú te mereces. Perdónanos, Señor, cada vez que no lo hacemos con esa excelencia, Señor, cada vez que te fallamos. Ayúdanos, Señor, a predicar el mensaje de salvación mientras hay tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que tus promesas son en Cristo sí y en Él amén. Y te pedimos, Padre, como el Señor nos enseñó, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, el jueves tenemos una cita con el Señor y con la iglesia de nuevo. A las 6 para orar y a las 7 para comentar lo que hemos oído en esta mañana. Que el Señor nos bendiga. Amén.